Mi compañero cultivador y yo descubrimos esta proporción que la gente utiliza en todo el mundo, llamada proporción de magnesio a potasio. Lo descubrimos al notar que si podías lograr, estábamos analizando pruebas de suelo y hojas, comparándolas e investigando con la información de nuestra base de datos. Notamos que si logras igualar las partes por millón en tus análisis de suelo, por ejemplo, unos 400 de cada uno, entonces tienes una absorción máxima de magnesio y potasio. Pero ocurre algo extraño además. En el análisis foliar se importa el fósforo. Y piensas, ¿cómo funciona eso? Bueno, así es como funciona. Estos dos minerales son sumamente antagónicos entre sí. Un nivel alto de potasio bloquea el magnesio y un nivel alto de magnesio bloquea el potasio muy, muy fuerte. Así que los tienes justo donde deben estar, que es en partes iguales. Y no hay nada que detenga al potasio, nada que detenga al magnesio hasta que se absorben completamente. ¿Qué pasa con el fósforo? ¿Por qué el fósforo de repente entra en la planta? A veces es más efectivo que aplicar fósforo, porque el magnesio es un sinergista del fósforo. Así como el boro impulsa el calcio, el magnesio impulsa el fósforo y cuando tienes la cantidad adecuada, el fósforo entra y el potasio antagoniza al fosfato. Si tienes demasiado, detiene la entrada de fosfato, pero si tienes la cantidad perfecta, partes por millón iguales, se importa el fosfato. Es un hallazgo increíble. Ha sido valioso para la gente y lo descubrimos nosotros. Así que ese es mi otro gran motivo de orgullo. Así que te escucho decir, bueno, ¿cómo le va a este tipo? Bueno, él me ha llamado y me ha dicho, mira, ni siquiera puedo vender mis uvas, están tan agrias y son uvas diminutas, diminutas. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, esto es lo que está pasando. Eso es lo que necesita mínimo 400 y lo que tiene es 114, no tiene potasio. En saturación de bases necesitas entre 5% y 6% para las uvas. Él tiene 0,5%. Tiene una evidente deficiencia de potasio en su programa, ¿eh? Y además tiene magnesio alto, así que el magnesio bloquea el potasio. Así que no tienes nada para empezar y eso, ¿y qué hace eso? Hace que las cosas crezcan y las endulza. Transporta azúcares para que las cosas crezcan y se endulcen. Tienes uvas agrias y diminutas que no puedes vender porque no tienes potasio. Su primer paso, de inmediato, normalmente decimos que primero hay que corregir el calcio. No, en este suelo no lo harías, porque el tipo necesita ganar algo de dinero. Lo primero que vas a hacer es conseguir algo de potasio. Simplemente aplica un rociado foliar, ya sabes, 8 o 10 kilos de sulfato de potasio con algo de ácido fúlvico y haz que el potasio entre en esa planta para poner las cosas en marcha y que puedas ganar algo de dinero. Eso es lo que sugeriríamos aquí. Realmente no puede permitirse corregir esto en el suelo porque son 300. Cuando haces las cuentas, son 300 kilos por acre de potasio, sulfato de potasio. La mitad son unos 800 kilos de sulfato de potasio, que cuesta 1,70 el kilo. Así que te va a costar $1,200 arreglar esto. Él no tiene $1,200 porque está pasando dificultades, ya que no puede vender sus uvas. Así que vamos a ver la posibilidad de aplicarlo a través de la hoja por esa razón. La relación fósforo-azufre. ¿De qué se trata eso? Es una relación importante porque el fósforo, si tienes demasiado, bloquea el azufre y demasiado azufre bloquea el fósforo. Son aniones súper antagónicos y lo que buscas son partes iguales por millón. Si tienes 50 aquí, quieres 50. Bueno, casi lo consigue porque tiene esto, tiene el humus que contiene el azufre. Tiene 43. Este tipo necesita hacer su fósforo aquí. En una proporción 1:1 se obtiene la mejor absorción de estos dos minerales importantes. ¿Recuerdas el azufre? Lo importante que es. Y todos lo están descuidando. Lo importante que es. Todo lo que determina la resiliencia, cada compuesto está basado en azufre. Si quieres resiliencia frente a cada vez más extremos, tienes que trabajar el azufre. Tienes que tener esa capacidad para luchar contra todos estos factores abióticos y bióticos, que significa presiones ambientales, de plagas y enfermedades. El azufre es tan importante que es una locura.
No puedes producir proteínas que impulsen la inmunidad sin azufre, porque los dos aminoácidos que forman las proteínas, hay muchos, pero los dos más importantes se llaman cisteína y metionina. Se forman a partir del azufre. No puedes producir azufre adecuado y tener una inmunidad adecuada. Así que no puedes producir proteínas adecuadas ni tener una inmunidad adecuada sin azufre. La proporción de fósforo a azufre debe ser de 1:1. Solo necesita aumentar su fósforo, no necesita tocar el azufre. Ya casi lo logra. La proporción de fosfato a zinc, otro fosfato. Entonces, en este caso, la proporción igual de magnesio a potasio en partes por millón impulsa el fosfato. La proporción de fosfato a azufre determina que si los tienes 1:1, tienes el mejor fosfato. Hay otra proporción de fosfato, fosfato a zinc. Esto es bastante importante porque lo que buscas, la proporción ideal es 10 partes de fósforo por una parte de zinc. Entonces decimos, bueno, ¿cómo le va a este tipo? Bueno, tiene una deficiencia de fósforo, 23, y tiene una deficiencia, pero espera un momento, 10 veces 2.3 más, tiene una proporción de 10:1. Le salió de casualidad la proporción perfecta, aunque realmente tiene una gran deficiencia. Y ahora dice, bueno, no puedo permitirme poner los 400 o 500 kilos de guano que necesito para corregir mi fósforo, pero sí puedo poner los 25, 22 kilos que calculamos de sulfato de zinc aquí, porque eso solo me va a costar $30, así que lo haré. Lo peor que podrías hacer. Nunca, jamás. La proporción es más importante que los números en sí. Así que lo que haces si tienes un presupuesto limitado, como la mayoría de la gente, es decir, pondré un poco de fosfato y lo subiré a 30, y pondré un poco de zinc y lo subiré a 3. Pero mantienes, porque lo que él tiene es una absorción perfecta de esos dos minerales a pesar de sus deficiencias. ¿Y qué pasa si aplica el zinc y no cambia el fosfato? Ya no tiene la proporción 10:1. El zinc bloqueará el fosfato. Así que, de repente, tiene una deficiencia de fosfato inducida por el fósforo, viendo esas hojas inferiores moradas que antes no estaban, porque antes lograba salir adelante con la proporción perfecta. Así que si lo vas a corregir, corrígelos juntos dentro de tu presupuesto. Llévalo a 30, sube el zinc a 3. Son solo unos pocos kilos de zinc y puedes calcular cuánto necesitas para subirlo a 3. Todo esto está en la aplicación con más detalle, así que puedes consultarlo y sabrás cómo leer tu análisis de suelo y cómo programar tu suelo. Está en la nueva aplicación. Así que fosfato a zinc en una proporción de 10:1, corrígelos en conjunto paso a paso según lo permita tu presupuesto, pero la proporción es más importante que jugar con los números. Es la mejor proporción para la absorción de ambos minerales. La proporción sodio-potasio, esta es la única otra vez que llegamos a esto. La proporción calcio-magnesio está en esta saturación básica, la saturación de las bases en el coloide de arcilla. Los cationes clave se llaman bases y su saturación, su porcentaje, están pegados a esa arcilla. La única otra vez que bajamos hasta aquí, esto es lo realmente importante. Tú nunca miras tu análisis de suelo cuando llegas a casa porque nunca quieres ver esto, nunca querrás ver lo que ves aquí. Aquí está la historia. Hablamos de que las plantas determinan lo que quieren según el tamaño del ion. Eso se llama radio iónico. La gran pelota de playa es el calcio, la pequeña pelota de golf es el magnesio. El potasio y el sodio son idénticos, tienen exactamente el mismo tamaño, y lo que las plantas han evolucionado para hacer desde el principio de los tiempos es que, entre estas dos cosas, la que hay en mayor cantidad siempre es el potasio, porque así fue siempre hasta que nosotros intervenimos. Sea lo que sea que haya en mayor cantidad de esas cosas idénticas en la arcilla, cuando lo detectas como sea que lo hagas, siempre tomas la que hay en mayor cantidad, y eso es lo que está haciendo esta planta, porque cuando miramos aquí vemos que tiene más sodio. Tiene 0.85% y tiene 1.31, tiene más sodio. La planta necesita potasio y ha visto sodio, así que lo toma. Él dijo, tengo hojas quemadas por el sodio. ¿Por qué? 1.31 no lo justifica. Sí lo justifica si no tienes potasio y tu planta lo pide a gritos, cree que toma potasio. Está tomando la que hay en mayor cantidad. Su primer trabajo es poner suficiente para que sea más alto que el sodio. La planta al menos lo tome en vez de sodio porque no puede diferenciar en el esquema natural de las cosas. Hay más potasio que sodio, pero arrancamos los árboles, aumentamos la sal, usamos fertilizantes salinos, regamos con agua salina y cambiamos todo el escenario y la planta no se ha adaptado a nuestra mala gestión. Todavía utiliza lo mismo que siempre ha usado de esas dos cosas. La que hay en mayor cantidad va a ser el potasio.
Así que nunca quieres que haya un mayor porcentaje de sodio en la saturación de bases, porque entonces estarás absorbiendo sodio en vez del mineral valioso, y eso te va a costar. Y si tienes alto contenido de sodio y no puedes arreglarlo, no puedes hacer que haya más, no puedes permitirte hacerlo, tienes un 7% de sodio y un 2% de potasio y no puedes cambiar eso, entonces aplicas potasio foliar y te aseguras de que la planta tenga el mineral valioso que te va a dar ganancias. Así es como funciona. La relación hierro-manganeso la vemos aquí y la revisamos. Esto vuelve a los partes por millón. Aquí podemos ver que lo ideal nunca es más de 2:1, 200:100 en suelos con alto manganeso, pero 40:30, solo un poco más, es 1.3:1. Siempre debe haber un poco más de hierro que de manganeso. Entonces, ¿cómo le va a este caso? Bueno, tiene 283 partes por millón de hierro y tiene 28. Eso es una proporción de 10.1. Tiene deficiencia de manganeso. Y eso te va a dar franjas llamadas clorosis internervial. Eso significa que te faltan fábricas de azúcar. Así que vas a aplicar manganeso foliarmente. Y eso es solo 1 kilo de sulfato de manganeso con algo de ácido fúlvico, $3. Y con eso solucionas ese problema en particular, al menos para esa temporada. Así que, sí, entonces miras esa proporción y si tienes este hierro ridículamente alto, el hierro afecta primero al manganeso y luego también afecta al zinc. Así que sí, el hierro alto es un problema bastante importante aquí que necesitas solucionar. Así que ese es solo el concepto. Y tienes apuntes que vas a recibir que cubren esa historia que acabas de escuchar. Y hemos hablado sobre el intercambio catiónico. Voy a ver si hay alguna otra cosa de la que necesitemos hablar. Ahora usamos el laboratorio de la Universidad Southern Cross en Lismore. Ellos hacen la historia del balanceo de Albrecht y nosotros lo pasamos al formato de terapia de suelos, que te da las pautas y cosas. Así que en la aplicación ingresas los valores de tu análisis de suelo y eso lo convierte en una gráfica de terapia de suelos con las pautas y todo lo necesario. Así que es simplemente algo útil. Hemos cubierto la mayoría de las cosas sobre el fósforo, el hecho de que solo obtienes el 27% de lo que aplicas antes de que se inmovilice. Así que si tienes un huerto o una propiedad de pastoreo, entonces no tiene mucho sentido usar fosfato soluble en agua. Es mucho mejor utilizar una fuente de fosfato natural o estiércol de pollo para eso. Y eso es solo para hablar hablemos de cómo puedes liberar. Así que si haces tu análisis total, incluso si solo haces el total de P, que son, ya sabes, como $20 extra en un análisis de suelo, eso te dice cuánto tienes inmovilizado. Y si alguna vez has usado fosfato, tienes mucho inmovilizado. Si nunca has usado fosfato, podrías tener fosfato natural en forma insoluble o podrías no tener mucho, lo que significa que tienes que trabajar con fosfato, pero la mayoría de la gente tiene mucho de él. Quiero decir, he estado trabajando en suelos rojos con estos productores de papa a gran escala en Victoria. Ellos aplican 2 toneladas de fertilizante NPK al inicio, que está dominado por fosfato, y tan pronto como la hoja sale de la tierra, la envían a hacer un análisis foliar y ya se han quedado sin fosfato. Les pregunté, ¿han hecho un análisis total? No. Tienen suelos rojos que tienen... El hierro tiene 3 cargas positivas, el fosfato tiene 3 negativas, está lleno de hierro. Eso es lo que le da el color rojo, es óxido de hierro, y ¡pum!, esas 3 se unen a las 3 negativas y lo bloquean, y eso sucede en 3 semanas, que es exactamente cuando hacen su análisis foliar. Les dije, tienen que tener una cantidad masiva. Tenían camiones enteros equivalentes de DAP bloqueados en sus suelos y les dije, lo que tienen que hacer es ahorrarse una fortuna y usar algunas de las estrategias que liberarán ese fósforo. Y eso es lo que hacen y han tenido algunos de sus rendimientos récord en el último año o así. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Bueno, el compost, por supuesto, contiene un invernadero de actividad biológica que puede ponerse a trabajar. Muchos de esos organismos, muchos hongos, pueden volver a solubilizar el fosfato bloqueado. Muchas bacterias solubilizadoras de fosfato que están en el compost pueden ayudar con la liberación del fosfato bloqueado en tu suelo. Las leguminosas funcionales con nódulos y el interior rojo liberan un ácido que descompone, igual que cuando tomas fosfato de roca, que es insoluble pero se libera lentamente y dices, no, lo quiero inmediato, quiero comida rápida. Le pones ácido sulfúrico y produce superfosfato o ácido fosfórico. Lo separas y obtienes fosfato soluble, pero no cambiaste la naturaleza del compuesto. Así que en cuanto entra al suelo, busca cosas positivas con las que unirse y se vuelve insoluble de nuevo. De hecho, se convierte en el mismo material con el que empezó fosfato de calcio, que es insoluble.
Las leguminosas lo hacen de manera suave. Están liberando este ácido constantemente. Recuerden, mientras están funcionando, están liberando este ácido basado en hidrógeno. Y ese goteo alimenta y descompone el calcio y el fósforo que están ligados en su suelo. El ácido fúlvico está muy bien investigado para liberar fósforo. Los microorganismos son hongos maravillosos. La planta alimenta a este pequeño parásito que da más de lo que toma. Se une a las raíces, se extiende, nos da 10 veces la superficie original de las raíces. La planta lo cuida porque buscará minerales inmóviles y los traerá de vuelta a la planta. Así que tomará el fosfato que no flota en la solución del suelo, se queda donde lo pones, y el zinc son los dos minerales más inmóviles. Los microbios y los hongos son maravillosos para salir y acceder a ellos. Además, también libera ácidos, estos ácidos naturales de esa gran red de hifas que liberan el fosfato bloqueado, descomponen el fosfato y el calcio. Y la digestión con rastrojos puede ser muy buena, particularmente si estás usando algo como trichoderma, que también libera fosfato. BAM libera fosfato. Entonces hay un montón de cosas que puedes usar para desatar el fosfato bloqueado. Hablamos sobre el magnesio y sobre las cosas que pueden antagonizarlo, y eso es solo una parte de las cosas con las que el magnesio interactúa. No voy a dedicarle demasiado tiempo porque eso es solo hablar sobre las formas de magnesio. Una forma realmente buena, si no necesitas calcio, pero si necesitas mucho magnesio, hay 2 minas en Australia con algo llamado carbonato de magnesio. Puedes ver que tiene un 27% frente al 10% en la dolomita. Y el óxido de magnesio es un poco fuerte, pero es mitad magnesio, así que eso es útil. Ahora, el sulfato de magnesio, la gente dice, oh, tengo deficiencia de magnesio, solo voy a poner un poco de sales extra. No, nunca hagas eso. ¿Por qué? Porque así es como te deshaces del magnesio. Pones yeso ahí, se forma sulfato de magnesio, y el sulfato de magnesio se lixivia como un loco. Así que nunca intentes corregir algo con algo que se lixivia. Por eso usas carbonato de magnesio o dolomita, o si necesitas calcio, usas dolomita. Pero nunca sulfato de magnesio. Ahora, si hay un uso para el sulfato de magnesio, es maravilloso. Su aplicación foliar, si tienes deficiencia de magnesio. Usas cantidades como 5 kilos por hectárea, es mi preferido. Mucha gente usa menos, pero 5 funciona y no quema. Agrega un poco de ácido fúlvico y corriges el magnesio a través de la hoja. También, de nuevo, puedes micronizar magnesita y obtienes tu 20%, bueno, un poco menos, es 20.5%, y está disponible al instante porque es tan fina, solo 5 micras. Esas son las suspensiones minerales micronizadas de las que hablé. El potasio, ya hemos hablado de él, el mineral supermóvil. Verán el problema con el potasio, y por eso, de todos los medidores, y hablaremos de los medidores más adelante, probablemente el medidor más importante es el de potasio. ¿Por qué? Porque realmente determina tu ganancia, y eso es lo que tienes que ganar dinero. Y mientras más, mejor para ser viable, especialmente cuando tienes malas temporadas, tus buenas temporadas van a depender de ellas. Así que el potasio básicamente es el mineral más móvil de todos. El nitrógeno es el segundo mineral más abundante, así que es realmente importante, pero es el más móvil, así que se desplaza rápidamente desde Si te quedas sin potasio, ya sea en las puntas del grano o cuando estás engrosando uvas o lo que sea, y estás midiendo con una prueba foliar la primera hoja, te enseñaré cómo hacer eso más adelante. Estás midiendo hacia dónde se ha movido. Para cuando mides esa hoja, dices, oh, potasio, deficientes en potasio. ¿Sabes? No vas a recuperar el rendimiento que perdiste. El mineral del dinero no estaba ahí. Por eso, estas nuevas pruebas foliares o los medidores, mides la hoja superior, la hoja inferior. Mides esa primera hoja completamente desarrollada y luego mides esa. Y deben ser iguales, y en cuanto hay un 10% menos en el medidor, ya lo sabes. Así que pones unas gotitas en un extremo, luego la parte de abajo de la parte superior, y luego tomas la hoja inferior, la exprimes y pones 3 gotitas gota, 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 con tu prensa de ajos en la parte inferior. Y luego miras tu tabla, y si es ácido, será más oscuro. Si es más alcalino, será más claro. Debe ser el mismo tono en ambos extremos de esa tira. Y si es más oscuro en la hoja inferior, eso casi siempre indica una deficiencia de potasio, porque el potasio es lo que alcaliniza y estás midiendo el pH con la tira de pH. Estás midiendo el pH.
Y si te falta alcalinidad, si te falta potasio, el mineral más alcalinizante, entonces vas a tener acidez en esa hoja inferior. Es una red y entonces vas a tener enfermedades. ¿Dónde aparece? En la hoja inferior, siempre. Ahí es donde comienza, basado en ese principio. Así que ese es un truco sencillo que puedes usar en el huerto. Una gota en un extremo, una gota en el otro. Tienen que ser del mismo color. Si la de abajo es más oscura, necesitas potasio. Esa es una técnica sencilla, una pequeña tira, técnica. Ahora, el sulfato de potasio no se suele usar. Quiero decir, tenemos productos sofisticados de potasio como K-Rich, pero sinceramente lo más barato para ti es el sulfato de potasio porque la mayoría de ustedes también necesita azufre. Y la gente dice, oh sí, pero no se disuelve. Sí, sí se disuelve. Es 1 kilo por cada 10 litros. Si usas 100 litros en campo abierto, usas 8 kilos y eso se disuelve perfectamente. Te da un gran aporte de potasio, especialmente si le agregas ácido fúlvico. Así que en realidad es un muy buen foliar porque se encarga de tu azufre, que casi todos necesitan más azufre al mismo tiempo. Entonces, en huertos podrías usar un poco más porque usas tazas de agua mucho más altas. Podrías aplicar 10 o 15 kilos como foliar. No quema porque está tamponado. El azufre amortigua el efecto de quemado del potasio. En realidad es un foliar muy bueno. El azufre, nunca pude entender, hablamos sobre el azufre. Solíamos obtenerlo gratis porque subía como dióxido de azufre de la industria y bajaba como lluvia ácida. Así que recibíamos algo de azufre gratis y luego prohibimos eso, así que ya no sucede. Ya no lo obtienes gratis. Pero lo que nunca pude entender es que puedes mirar un análisis de suelo y decir, bien, necesitamos azufre y calcio, así que ponemos esta cantidad de yeso, o podríamos poner azufre elemental, que tiene mucho más azufre que el yeso. El yeso solo tiene un 15%. El azufre elemental es como un 95% de azufre. Son los gránulos amarillos. ¿Pero por qué es? Uno de ellos es asimilable por las plantas, pero el azufre elemental debe ser descompuesto por organismos bacillus para convertirlo en sulfato asimilable. Esto puede tardar 1, 2, 3 o hasta 4 semanas, según el suelo. Pero ¿por qué es que puedes tomar un potrero y puedes poner el azufre amarillo y poner la misma cantidad de azufre en forma de yeso? Y el azufre elemental simplemente puede pintar ese potrero de verde como si estuvieras aplicando urea allí. ¿Cómo demonios es eso posible? Durante años no pude entender por qué está pasando eso. ¿Cómo es posible? Y entonces entendí que esas pequeñas bocas llamadas estomas, esas pequeñas bocas de bebé a las que apuntas cuando haces una pulverización foliar en la parte inferior de una hoja, Quieres algo que pueda, ya sabes, esponjar la hoja. Por eso los drones son efectivos, porque tienen eso, están volando cerca y su deriva roza las hojas, logrando aplicar la pulverización foliar en ambos lados. Pero resulta que esa pequeña boca, durante la conversión de esta sustancia, cuando estos organismos empiezan a transformarla en azufre en forma de sulfato, la forma disponible para la planta, parte de eso sube como gas. Y esa pequeña boca dice, sí, gracias, y absorbe el gas. No solo absorbe CO2, a través de la fotosíntesis también puede tomar gas de azufre. El azufre pasa por un ciclo como gas. Así que absorbe ese azufre y eso pinta tu prado de verde. Así que me encanta el azufre elemental. Es simplemente que, ya sabes, es una muy, muy buena opción. Es una opción maravillosa y da una respuesta muy agradable. Y eso es solo hablar del azufre en relación con todas las cosas que hace. Los 2 aminoácidos que tienen como base el azufre, la enzima nitrogenasa y la enzima nitrato reductasa, de los que hablamos allí. El papel del molibdeno fue muy cercano al del azufre, por lo que sin azufre no se produce ni la fijación ni la conversión de nitratos en proteínas, por lo que es bastante importante. Nódulos, ya sabes, si no tienes nódulos en tus leguminosas, te falta azufre y hay muchas otras cosas que hace, incluyendo el transporte de azúcares, el azúcar, hacia las raíces desde la hoja donde se produce el azúcar. Así que la vida en tu suelo sufre si tienes deficiencia de azufre, porque no se transloca suficiente azúcar hacia allí. Luego hablamos de su relación con las enfermedades y vemos todas estas diferentes enfermedades que están vinculadas a la falta de azufre. Estudios sobre mildew, marchitez por verticillium, fusarium, phytophthora, rhizoctonia, sclerotinia, alternaria y varias enfermedades de roya y tizón relacionadas con la falta de azufre. Y yo que la muerte regresiva de los pastizales también está relacionada. Veremos si tengo razón, pero esa es mi teoría, que está vinculada a la falta de azufre, así que realmente importante. La sílice, hablamos de cómo funciona. Se trata de fortalecer la pared celular y es un inmunoestimulante.
Pero cuando hablamos de sílice, no es solo fortalecer la pared celular. Los vasos del xilema son las vías que transportan cosas dentro y alrededor de la planta, incluyendo el agua. ¿Por qué no se consideró un mineral esencial? Ahora lo haremos, pero durante estas décadas nunca se consideró un nutriente esencial. Pero ya sabes, el transporte de humedad y nutrientes dentro de la planta se basa en vías que se llaman flaming xilema, hechas de sílice. Quiero decir, se puede ver que el sílice es un concepto importante y descuidado. El boro, ya hemos hablado de lo importante que es. Es interesante que se pueda usar un refractómetro. Hablaré de eso cuando hable de refractómetros. El zinc, probablemente el que tiene la mayor relación costo-beneficio. Si tienes deficiencia de zinc, vas a tener hojas más pequeñas, porque el zinc es necesario para producir auxinas que regulan el tamaño de la hoja. Así que cualquier tipo de deficiencia significa una menor producción de paneles solares, es decir, hojas. Por eso una deficiencia de zinc puede ser muy costosa. Así que mira, observa este estudio sobre el molibdeno. Este es un estudio famoso de Nueva Zelanda realizado por un profesor llamado Lobb de la Lincoln University en la Isla Sur. Estudiaron alfalfa en arenisca y arcilla. También nabo forrajero en arenisca, nabo forrajero en arcilla y pasto en arcilla. Aplicaron su dosis normal de superfosfato, con lo que los neozelandeses están obsesionados. Si es bueno o no es debatible, pero hace algo. Pero la dosis normal, las dosis, y todo lo que añadieron fue una taza, 250 gramos de molibdato de sodio junto con el superfosfato. Aquí están los rendimientos. Sin él, aquí están los rendimientos con él. Ahí está el aumento. El aumento más pequeño fue del 38%, el mayor fue del 603%, con una sola taza de molibdato de sodio, y hay 350, hay 390, hay 78, el más pequeño es el 38. ¿Cómo demonios está ocurriendo eso? Muy sencillo. Estos son cultivos extensivos deficientes en nitrógeno, y acabas de dar la llave para abrir la puerta y liberar el exceso de 5,000 triclosan-urea. Algo de eso para dar, porque solo el nitrógeno puede darte un aumento de rendimiento del 600%. No hay nada más. No se conoce nada que pueda hacer eso excepto el nitrógeno. Simplemente desbloqueaste el nitrógeno al poner el molibdeno ahí. Y el 80% de ustedes necesita hacer eso porque ese es el nivel de deficiencia de molibdeno y deben entender que no se puede descuidar ese mineral.